Las inteligencias artificiales cada vez están mejorando. Estamos llegando al punto de que los videos que estás observando, aunque parecieron reales, fueron creados a partir de esta simple imagen. Pero aún no te sorprendas, agárrate, porque ahora incluso agregan sonidos y voz como esta. Esta nueva inteligencia artificial que te enseñaré a usarla en breve proviene de China y por ahora es 100% gratis y también ilimitada. Así que aprovéchala mientras esté disponible. Pero antes de iniciar y puedas comprender bien el tutorial, esta IA incorpora diferentes modelos de inteligencia. En este tutorial trataré de 3 modelos. Sus aspectos son similares, pero los resultados son distintos. Ahora sí, te muestro cómo usar la nueva inteligencia artificial. Para poder utilizar la herramienta, lo primero que tienes que hacer es ingresar a su página web. Por cierto, este enlace de la plataforma lo encontrarás en la descripción. Pero como la plataforma está en el idioma chino, es un poquito difícil de comprender, así que observa bien lo que voy a hacer. Como primer punto, debes ingresar con una cuenta. Para esto, debes ir a esta opción, al del correo. Presiona sobre él. En esta parte te dice lo siguiente. Aquí debes escribir tu correo. Debes escribir un correo que utilices, que exista. Por ejemplo, este es el correo que ingresé. Seguidamente te ubicas en esta parte de abajo y pones el check. Ahora presionas en este botón. En este momento se está enviando un mensaje a tu correo. Aquí te indica que se envió el mensaje. Te diriges a tu correo y te llegará este mensaje. Presiona sobre él. Dentro del mensaje debes ubicar el siguiente código. Lo copias y regresas a la herramienta. En esta parte ubicas en este casillero. Lo pegas y luego presionas este botón. Y eso sería todo. Ahora ya tienes creado tu cuenta en la nueva herramienta. Como te mencioné al inicio, la herramienta tiene diferentes modelos. En este momento estoy en la generación de videos a partir de texto, pero de manera rápida. A continuación te mostraré cómo usar la herramienta para que puedas crear tu primer video. Iniciamos con el primer casillero. En esta parte debes ingresar el prompt. Puedes escribir tu propio prompt, como también solicitarle a la IA para que cree un prompt más avanzado. Para esto utilizaré la herramienta de Qwen. Esta herramienta es muy buena. En esta parte debes solicitar que cree el prompt para que genere el video. Debes escribir un texto similar a este. Le menciono que cree un prompt para crear un video, pero en el modelo Hunyuan. Recuerda que existen diferentes modelos de inteligencias artificiales. Y por experiencia puedo determinar que las IAs comprenden mejor cómo crear el prompt para cada modelo de inteligencia artificial. Seguidamente debes escribir el texto de lo que quieres crear. Aquí pones unas características básicas. Pero ahora viene la parte importante. Debes escribir que también debe traducir al idioma inglés. Esta parte no te olvides porque la herramienta que estamos utilizando crea mejor los videos con este idioma. Después de generar el prompt, como puedes observar, en esta parte ya lo generó, también lo tradujo al idioma inglés. Si estás conforme con el prompt creado, lo que vas a hacer es copiar. Luego regresas a la herramienta y pegas el prompt. En la parte de abajo puedes observar que hay un prompt negativo. Te sugiero que no lo elimines, pero puedes añadir algunos aspectos más. Más abajo tienes 2 opciones. Para que puedas entenderlo, presionas el botón derecho y traducir al español. Te indica si deseas habilitar o no el modo de director. Ahora te explico en qué consiste. Si quieres un video más estilo cine o tipo cinematográfico, es decir, con modo director, lo pones en sí. Pero si quieres un video normal, entonces lo pones en no. Para este ejemplo lo pondré en sí. Como última parte tienes el tamaño del video. Presionando en esa opción, puedes seleccionar todas estas opciones. Lo dejaré en tamaño horizontal. Y por último, presionas en el botón generar ahora. Una vez presionado, en esta parte podrás observar que se empieza a generar el video. Ya está en el 2%. Después de haber creado algunos videos y el tiempo aproximado para generar el video no va a ser en 1 minuto. Y mucho menos antes, sino su tiempo promedio según mi internet es de 2 a 3 minutos. Pero recuerda que por el momento es gratis. Después de unos momentos de espera ya podemos ver el resultado. Este es el video generado. Lo reproduciré y lo pondré en pantalla completa para que lo aprecies mejor. Lo vuelvo a ejecutar. Observa la animación. En general el resultado es bastante bueno.
Parece un video real. Al reproducirlo nuevamente se puede ver cómo ambas personas caminan de forma bastante natural, aunque al final uno de los pasos se ve algo extraño. Aún así, el nivel de realismo es notable. Quizás el único detalle negativo sea esta franja roja que aparece aquí. No estoy seguro de por qué surgió, pero en conjunto el video está muy bien logrado. Otro aspecto a mejorar es el logo que aparece en la imagen. Aquí te preguntarás, ¿y cómo elimino esta marca de agua? A continuación te explicaré cómo hacerlo. Antes debemos descargar el video. Presionas en estos 3 puntos y descargar. Descargado el video podemos eliminarlo de 2 formas. La primera es utilizando un editor de videos. Para este ejemplo utilizaré la herramienta Clipchamp, que es completamente gratis. Presionas en iniciar sesión, debes ingresar con una de tus cuentas. Ingresaré con mi cuenta de Google. Ingresado a la herramienta, presionas en la opción crear un nuevo video. Te mostrará el área de trabajo. Aquí debes arrastrar el video descargado. Este es el video y lo suelto. En este momento se cargó. Ahora lo arrastras a la pista de edición. Y como observas, aquí podemos ver el logo. Para eliminarlo, solo tienes que presionar en este botón de recortar. Así de fácil. Lo subes un poco. Seguidamente lo maximizas. Y listo. Ahora podrás observar que desapareció el logo. Así de fácil. Pero si eres de las personas exigentes que quiere ver todo el video, no quiere perder nada del video, solamente quiere eliminar la marca de agua, entonces te muestro la otra forma. Debes ingresar a la siguiente página web. Una vez que estás dentro de la herramienta, presionas en este botón. Aquí te solicitará que debes ingresar o crear una cuenta. Para esto, presionas en iniciar sesión. En la nueva ventana que te aparece, debes presionar en crear cuenta. Aquí ingresa un correo, pero nuevamente utilizaremos el correo temporal. Estando nuevamente en la ventana del correo temporal, copias el correo, regresas a la herramienta y lo pegas. Ingresa una contraseña. Tú debes ingresar tu contraseña. Completado todos los datos, presiona en crear cuenta. Y listo, tu cuenta fue creada. Ahora puedes utilizar esta herramienta sin ningún inconveniente. A continuación debes cargar el video en esta parte. Presionas y lo arrastras. Cargado, te ubicas en el logo que quieres eliminar. Puedes cambiar el tamaño del pincel si deseas. Observa cómo lo empiezo a borrar. Listo, una vez que está seleccionado, luego presionas en eliminar objeto ahora. Esperas a que termine este proceso. Culminado, observarás que desaparece la marca de agua, ya no se visualiza. Por último, solo debes descargar el video, así de fácil eliminas la marca de agua. Pero si se te acaban los créditos, repites el mismo proceso que hiciste para la creación de la cuenta. Ahora estoy en el segundo modelo de la herramienta. Con este modelo vas a poder animar las imágenes. Para esto, lo primero que tienes que tener es la imagen y pegarlo en esta parte. Esta es la imagen que voy a animar y presionas, lo arrastras en este lugar y sueltas. Tienes que esperar a que cargue. Una vez cargada la imagen, te ubicas en la parte de arriba, seguidamente escribes el prompt. Luego también puedes ingresar el prompt negativo, bajamos y esta parte es importante. Nuevamente lo traduciré a español para explicarte mejor. Dice habilitar mejora de avisos, es decir, mejorar el prompt o no. Si pones en sí, vas a hacer que la herramienta mejore tu prompt. Y si pones en no, dejarás que la herramienta lo cree tal como lo estás indicando. Lo pondré en sí y luego presionas en generar ahora. Como observas, se está empezando a generar el video. Después de un tiempo de espera, te muestro el resultado. Lo voy a maximizar para que lo veas mejor. Es un personaje que se pone a bailar en el agua. Para mí esta animación es impresionante. Prácticamente ha cumplido con todo lo que le indiqué en el prompt. El personaje se pone a bailar y además no hay ninguna distorsión en el movimiento. Sinceramente me parece una animación muy bien lograda. Tal vez haya bajado la calidad, pero recuerda que es una herramienta gratuita y puedes usarlo de forma ilimitada. Pero te adelanto que también puedes mejorar la calidad. Eso lo trataré en otro tutorial. También generé otro video, esta de aquí. Lo maximizo para que puedas verlo bien. Son gatitos que están nadando dentro del mar.
A continuación te muestro el siguiente modelo. Este es el modelo número 3 que lo encontrarás también en la descripción. Con este modelo podrás animar imágenes o fotografías de personas reales, dándoles vida y movimiento. Podrás hacer que adopten distintas posturas, como por ejemplo puedes solicitarle que toque la guitarra y a la vez que cante. También puedes pedirle que simule como si estuviera haciendo o tomándose selfies. A la vez puedes pedirle que realice algunas actuaciones. Puedes solicitar lo que tú quieras. Va a depender mucho de tu creatividad y de lo que tú necesites. Ahora, para que lo entiendas mejor, vamos a ver un ejemplo. Para ello debes seguir los siguientes pasos. En esta parte debes escribir el prompt, pero antes siempre debes subir la imagen. Esta es la imagen que voy a animar. Presionas y nuevamente lo arrastras. Después de cargar la imagen, ingresaré el prompt. Le estoy indicando que la mujer tiene un celular en su mano para que se tome algunos selfies. Seguidamente debes ingresar el prompt negativo. Escrito el prompt negativo, bajamos a las otras opciones. Aquí puedes cambiar el tamaño o la dimensión del video. Tienes todas estas dimensiones. También tienes otras opciones. Lo pondré en español para poder explicarte mejor. En esta parte te dice si puedes añadir efectos de sonidos. Si lo pones así, tu video tendrá algunos sonidos, pero tiende a demorar un poquito más. Es por eso que lo voy a poner en no. Luego tienes la mejora rápida, es decir, la mejora del prompt. Cierre quiere decir que no, y abierto obviamente estás indicando que la herramienta mejorará tu prompt. Una vez hecho esto, generar ahora. Esperamos a que termine de procesarlo. Culminado de crearlo, te muestro el resultado. Voy a presionar en play. Ahora lo maximizo. Nuevamente lo inicio. Y me das tu opinión. ¿Qué te parece? ¿No es impresionante? A mí sinceramente me impresionó. Esta animación, o mejor dicho, este video, me parece extraordinario. El nivel de realismo es notable. La animación del personaje es impecable y los movimientos de las manos están perfectamente sincronizados. Definitivamente es una chica selfie. Además, no se perciben muchas distorsiones. Sin duda, es una de las mejores animaciones que he visto con la IA. Ahora te voy a mostrar otras animaciones que acabo de realizar. Para esta nueva animación también utilicé la misma imagen, pero esta vez le solicité que se ponga a cantar y que toque una guitarra. También le activé la opción para añadir sonido. Este es el video generado. Lo maximizo para que puedas verlo bien. Ahora le pongo en play. Sinceramente, impresionante. Definitivamente, vuelvo a indicar, es una de las mejores herramientas IA que hasta ahora estoy viendo en este tipo de animación. Y la velocidad del movimiento, míralo, no hay distorsión en su velocidad de movimiento. Bueno, lo mejor de todo hasta ahora que es gratis y lo puedes utilizar ilimitadamente. A la vez, como sé que aprendiste algo nuevo, te pido que le des un me gusta a este video. Así también me estarás diciendo que debo seguir investigando para crear más tutoriales como este. Y por último, no te olvides de suscribirte y dejarme tus comentarios. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo tutorial.